En la penumbra del camino, mientras cambiaban de carruaje a Ayla, inconsciente todavía por el cloroformo, el joven Blair recibió una bolsa repleta de monedas de oro. Pero dijo, ¿estás seguro de que no habrá ningún problema?, preguntó su voz cargada de sospecha. Oli, ¿cómo están? Espero y se encuentren súper bien como siempre, y el día de hoy les traigo la 14ª parte de esta preciosísima historia de Ayla y Freddy. Si tú eres igual que yo, que te encantan estas preciosas historias, te invito a que te suscribas, des like y actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y así, sin más, chicos, pues comenzamos. El hombre con gesto arrogante respondió, no te preocupes, es realmente la hija del duque. Puse más esfuerzo porque me dijiste que iba a recibir a alguien muy especial. Espero no escuchar nada diferente después. El plan era claro, llevarla a un lugar tan lejano que jamás pudiera regresar a Baristo. Pensé que eras un pariente lejano, chico. Chico. No, tampoco él podía creer cómo entre familias se podían arrancar las cabezas. Bien, nos iremos ahora, dijo subiendo al carruaje con total despreocupación. Blair, en silencio, contempló la bolsa de monedas con asco. Estas monedas no significan nada para mí. Se volvió hacia el cochero, cómplice nervioso de todo aquello. Estoy seguro de que no olvidaste qué fue lo que te dije antes. Le lanzó la bolsa completa de monedas y le dijo, toma esto y lárgate, nunca más regreses a Baristo. Y si te atrapan en una inspección, sabes qué vas a decir, ¿verdad? Sí, respondió el cochero. Temblando, le dijo, sí, que fui atacado, que apenas pude lograr escapar, que el joven Jim Blair y la dama fueron emboscados y que yo solo corrí sin mirar atrás. Bien, puedes irte. Su rostro ya no mostraba duda. Entonces Blair sacó una daga. Se despeinó, se rasgó su ropa, soltó los caballos y volcó el carruaje. Todo debería parecer real, una escena perfecta, una tragedia. Debería parecer que hice todo lo posible para salvar a la preciosa heredera del duque. Al final levantó la daga tembloroso, dispuesto a herirse. Lo pensó 1, 2, 3 veces. No era tan valiente como decía ser. Pero bueno, ya no había marcha atrás. Pero entonces escuchó el sonido de los cascos a lo lejos y pensó, el cielo está de mi lado. Si me encuentro herido, me creerán. Con un impulso desesperado se lastimó, soltó el cuchillo al suelo, dejándolo caer como quien abandona un crimen que no cometió. Y cuando los caballeros se acercaron, gritó con falsa agonía, ayúdenme, por favor. Pero entonces, la sorpresa. De entre los jinetes reconoció a Jime Roger. ¿Qué demonios hace él aquí? Tragó saliva, pero improvisó. Sir Jime, ayuda a Ayla. Fuimos atacados, se la llevaron por allá. Esperaba ver compasión, a lo mejor, pero en su lugar recibió un suspiro de desprecio. Jime lo miró como si fuese basura. Una voz retumbó desde atrás diciendo, ¿tú mismo te heriste con este cuchillo? La hoja fue arrojada a sus pies con un eco de acero y traición. Su majestad, yo, sí, era el príncipe heredero. No malgastes tu aliento, Jim Blair. Su voz era fuego. Y vimos todo. Cómo destruiste el carruaje, cómo fingiste el ataque, cómo te apuñalaste a ti mismo como un cobarde desesperado. Blair se tambaleó, temblando de miedo y de dolor. El príncipe dio un paso al frente. Con la espada descendió frente a su rostro. Un malentendido, ¿eh? Podría matarte ahora mismo, pero no depende de mí. Serás juzgado delante de todos. Arresten a Jim Blair. Y mientras era sujetado por los caballeros, herido, humillado y vencido, gritó con desesperación. Piensen en Ayla, ella fue secuestrada. Esto no hará que ella regrese. Ayla comenzó a recobrar la conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Un vago recuerdo emergió entre la bruma. Jim Blair, con el pañuelo y el cloroformo. Estaba atada las manos detrás de la espalda, intentaba zafarse. Pero entonces, ¿que ya estás despierta?, dijo el bandido. Ayla lo miró con terror, intentó retroceder, se lanzó hacia un costado buscando alejarlo. Pero eso solo lo hizo enojar. «Quédate quieta», rugió mientras comenzaba a jalarle la ropa. Ayla sintió miedo, el verdadero miedo.
pero en ese instante un recuerdo la atravesó como un rayo. La voz de Frede, suave pero firme. No tengas miedo, voy a protegerte. Y en ese mismo momento, como si sus plegarias fueran escuchadas, una voz a lo lejos se oyó. ¡Ayla! Era él, Frede. Ayla levantó la mirada y por primera vez no lo vio como un esposo por contrato. Lo vio como alguien que verdaderamente venía por ella. Su expresión lo decía todo. Miedo, alivio y algo más. ¿Esperanza? ¿Frede?, susurró Ayla. Y mientras tanto, en otra escena, el príncipe heredero, con mirada gélida, junto a sus caballeros, se acercaba a Jim Blair. ¿En serio crees que aún puedes ganar, Jim Blair? Mira bien a tu alrededor, has perdido. Frede Trewis siempre estuvo un paso delante de ti y tú ni siquiera lo notaste. Regresando a la escena donde estaba Ayla, Frede descendía del caballo como un protagonista de novela épica. Impecable, firme, valiente, dominante, inquebrantable. El bandido palideció, se puso morado del susto, pero no hubo tiempo para huir. Frede lo golpeó con toda su furia, que hasta a mí me dolió. Abrió la puerta del carruaje de un tirón y dijo: ¿estás bien? Y la vio. Ayla, con su ropa hecha jirones, despeinada, llorando, con el rostro lleno de terror. Frede se congeló y se rompió por dentro. Así que volvió y agarró al bandido con una furia ciega. Lo golpeó como si con eso pudiera borrar el dolor, como si cada puño fuera una disculpa por no haber llegado antes. Y mientras tanto, un caballero liberaba a Ayla. Los demás capturaban a los implicados, pero Frede se había vuelto irreconocible. Su rostro sombrío, su mirada fuera de sí, estaba a punto de matar a ese vil individuo. Pero entonces se oyó una voz que le dijo: ¿Frede? Y él se detuvo, suspiró hondo y apretó los dientes y retrocedió. El caballero suspiró de que no hubiera sangre ese día, pero entonces Ayla lo volvió a llamar. ¿Frede? Le extendió los brazos como para que le diera un abrazo y le dijo: ven aquí. Frede no lo dudó. Corrió hacia ella y la abrazó. Fue un abrazo que decía todo: te encontré, estás viva, no te voy a perder otra vez. Sí, era ese abrazo que significaba el consuelo de no perder a la persona más importante de su vida. Lo siento tanto. Debiste haber tenido tanto miedo. Siento no haber llegado antes. El silencio dentro del carruaje era espeso, pero el galope constante de los caballeros lo llenaba todo. Ayla estaba sentada junto a Frede, aún temblando. Afuera, los caballeros escoltaban con firmeza, como si temieran que algo más pudiera pasar. ¿Cómo sabías dónde encontrarme?, preguntó Ayla con voz baja. Frede la miró y le dijo: estaba siguiendo a Jim Blair desde el principio. Ahora tenemos más que suficiente evidencia. Y así siguieron con su camino. En otro recuadro, en el Palacio Imperial, me han tendido una trampa, gritaba Jim Blair con desesperación, pero el emperador con voz solemne le respondió: Jim Blair, hijo mayor de Sir Blair, ¿realmente trataste de dañar a la esposa de Sir Frede Trewis, Ayla Page? No, su majestad, dijo Blair tratando de sonar ofendido. ¿Por qué haría eso? Ella es como una hermana para mí, sus padres son como los míos. Mientras hablaba, todos lo observaban en silencio. El duque Page estaba furioso. Ayla con una mezcla de dolor y decepción, y Jime lo veía con furia. Pero Blair los miraba con desprecio. De repente explotó y le dijo: todo esto es culpa de Frede Trewis, todo esto es obra tuya, le empezaba a decir. Pero en esto el príncipe heredero dio un paso al frente, calmado, pero afilado como una daga, y le dijo: ¿y entonces por qué organizaste un ataque? Blair respiró hondo y pensaba dentro de él: tengo que mantener la calma. Y respondió de la manera más burda que pudo decir: porque temía que me interrogaran por el secuestro de Ayla. Sabía lo importante que era para los miembros de la corona, temía que me culparan por todo.
El príncipe heredero sonrió con una expresión casi maquiavélica y le dijo: ¿Así que planeabas hacerte la víctima? Blair bajó la cabeza. Fue una tontería, pero no estaba pensando. Entonces, con voz firme y cortante, Fred Trewis habló: Tráiganlo. Blair se volteó hacia la entrada confundido y cuando lo vio se puso morado. Sus piernas flaquearon. Era el cochero, el mismo al que había entregado una bolsa de monedas de oro, que era traído por los caballeros temblando y sin salida, listo para hablar. Lo arrastraron sin piedad, sus rodillas raspando el suelo de piedra mientras los guardias lo empujaban con desprecio. El cuerpo tembloroso del cochero cayó frente a Fred Trewis, quien ya desvainaba su espada con una sola intención. La hoja afilada se detuvo a escasos centímetros del cuello del hombre. Habla, cuenta lo que viste. La verdad y nada más que la verdad. Su voz era firme, seca, mortal. Una sola mentira y te juro que te mato. El cochero tragó saliva. Tenía los ojos empañados por las lágrimas, la voz apenas podía salir de su garganta. Pero no solo él temblaba, también Lord Blair. Lo miraba fijamente, con el rostro pálido, la frente perlada de sudor. Fred lo notó. Reformuló su pregunta sin quitar la espada del cuello del cochero. Con fuerza lanzó una bolsa de monedas que chocó contra el suelo. ¿Quién te dio esto? El cochero bajó la cabeza, no podía ocultarlo más, y dijo: Fue Lord Blair. El silencio helado se apoderó de la sala. ¡Maldición!, exclamó Jim Blair al fin. Este hombre está siendo manipulado. El marqués lo está obligando a mentir para incriminarme. ¿Y cómo sabes tú que esa bolsa está llena de monedas de oro? Interrumpió Fred sin pestañear. Jim Blair se quedó sin aire. ¿Por qué te la dio entonces? El cochero bajó la mirada derrotado. Me dijo que si alguien me atrapaba que corriera, que dijera que me fui por miedo. Y entonces lo soltó. Unos hombres en un carruaje negro se llevaron a la esposa del marqués. La sala quedó en silencio. Yo solo hice lo que me dijeron. Y en eso el emperador le dijo: ¿Algo más que decir, Jim Blair? El padre de Ayla estaba atónito. No podía creer que Jim Blair hubiera sido capaz de esto. Pero recordó una noche antes del banquete. Fred Trewis llegó sin avisar a la finca de la familia Page. Lo recibió el papá de Ayla con el ceño fruncido y un tono afilado como cuchilla. ¿Qué es esto, Fred Trewis? El ambiente se llenó de electricidad, pero Fred no retrocedió. Puedes desvainar tu espada si eso te tranquiliza, dijo con una serenidad que helaba la sangre. Pero al menos escúchame, lo que tengo que decir es para proteger a Ayla. El silencio se hizo denso, pero el padre de Ayla no se movió, solo lo escuchó. Jim Blair está intentando hacerle daño. ¡Disparates! ¿Por qué lo haría? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué Jim Blair haría algo así? Fred apenas alzó la barbilla. ¿Alguna vez ha escuchado a Jim Blair hablar de convertir a Ayla en emperatriz? El duque quedó inmóvil. Sí lo había oído, en más de una ocasión. Lo dice porque quiere lo mejor para ella. Pero su voz en esta ocasión ya no sonaba tan firme. Señor Page, desconfío de mí porque si Ayla muriera yo heredaría sus bienes. Pero ¿qué hay de Jim Blair? ¿Por qué nunca ha sospechado de él? El padre de Ayla no respondió, no tenía cómo. Porque por primera vez las palabras de Fred Trewis no le parecieron del todo erradas. Si Ayla se convirtiera en emperatriz, necesitaría un heredero. ¿Y quién sería el candidato más lógico? El joven Blair. Entonces dime, ¿qué pesa más? ¿Una pequeña porción de la herencia de Ayla o el poder absoluto de toda la familia Page al lado de la corona? El duque tragó saliva. Eso lo sorprendió. Fred lo miró fijamente y le dijo: ¿Y cuándo comenzaron las amenazas contra Ayla? El silencio volvió a caer, pero esta vez no era de negación, era de reflexión. El duque lo recordó. Todo esto no fue cuando Fred llegó, no. Todo comenzó cuando Ayla se atrevió a decir que no quería vivir encerrada en el palacio cuando rechazó la propuesta de matrimonio real. Ahí fue donde empezó todo. Fred bajó la mirada un instante, pero su voz se mantuvo firme. No puedo obligarte a creerme, pero dame una oportunidad. Mañana, antes del banquete, Blair te pedirá que no vayas.
Te dará cualquier excusa. Hazle caso. Permíteme esa sola cosa. Y dicho eso, Frede se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta sin esperar respuesta. Pero antes de irse lanzó una última mirada, firme, confiada, como quien no suplica, sino quien entrega su fe. Y así fue. Al día siguiente, Blair vino temprano con la excusa perfecta. Ayla no iría al banquete. El padre no sabía lo que estaba ocurriendo del otro lado. Solo le quedó esperar y confiar en Frede Trewis. Volvemos nuevamente en el juicio, donde el joven Blair seguía insistiendo que el marqués lo estaba amenazando para incriminarlo aún más. ¿Por qué Sir Trewis lo culparía a usted de sus crímenes?, dijo el emperador. Pero esto dejó sin palabras al joven Blair. Se le acabaron las ideas. Porque, para colmo, llegaron unos sujetos más, igual temblando de miedo, entrando a la sala del juicio. Cuando Blair vio esta gente, empezó a temblar. Ahora sí, Cell sintió el verdadero terror. No, más bien el joven Blair ahora sí sintió el terror. No es un incidente aislado, Su Majestad. La voz de Frede Trewis resonó con claridad entre los muros de mármol. Todos callaron. En eso que le hablan a Vanessa, sí, la niñera de Ayla. Ella estaba temblando detrás de Jime y de Ayla, pero Ayla le tomó las manos y le dijo: yo quiero confiar en ti, así que no me ocultes nada. Dile a todos lo que hiciste y a quién conociste. Vanessa respiró hondo, sus labios temblaron y entonces habló. Hace un mes, cuando su señoría salió con el marqués, cambié el aderezo. Un silencio atroz cayó sobre la sala. El padre de Ayla volteó con furia. ¿Qué acaba de decir? Por favor, perdóneme, dijo Vanessa con lágrimas en los ojos. Yo pensé que era por el bien de la señorita Page. ¿Cómo fue que creíste que eso era lo mejor para ella? Creí que ella lo escupiría. Es rápida, es sensible con esas cosas. Yo nunca pensé que se lo comería. ¿Y si lo hacía? ¿Y si moría, Vanessa? ¿Has pensado en eso? No estaba en mi sano juicio. La señora siempre ha estado en peligro. Yo solo quería que todo esto terminara. Quería que su señoría se convirtiera en emperatriz. Pero esas palabras quedaron suspendidas. Un coro de murmullos se alzó y, sin embargo, se sintió como si el eco del silencio los cubriera a todos. El emperador se llevó la mano en la frente, frustrado. El príncipe heredero frunció el ceño. Yo nunca dije que quería que Ayla fuera la emperatriz. Dio un paso al frente y dijo: ¿quién te dijo que convertirse en emperatriz estaría a salvo de todos los peligros? Y entonces el padre de Ayla giró su rostro, lo miró y lo señaló. Tú me dijiste algo parecido, Jane Blair. Quería que Ayla fuera emperatriz por su bien, dijo Jim Blair. Su voz ya no tenía arrogancia, solo le quedaban los restos de una excusa mal disfrazada de preocupación. ¿Por eso intentaste matarla con cacahuates?, preguntó el padre de Ayla sin piedad. Blair tragó saliva. Yo le pedí a Vanessa que lo hiciera, pero no pensé que se los comería. ¿Entonces admites haberle tendido una trampa? Intervino el príncipe heredero sin rodeos. Fue por Ayla. ¿Por Ayla o por ti mismo?, susurró Frede Trewis, aún de pie con los ojos fijos en él, pensando: ¿cuánto tiempo más vas a sostener esa mentira? En ese instante las puertas del salón se abrieron de golpe. Una mujer fue llevada a la fuerza y estaba haciendo escándalo. Era una mujer rubia con ojos verdes. Sí, la mujer que ya habíamos visto anteriormente, la duquesa Travis. Detrás de ella su doncella la seguía, también diciéndole que por favor la ayudaran. En esto, esta mujer furiosa hace que la suelten y le dice: Frede Trewis, ¿por qué me has traído aquí?, preguntó la duquesa mirándolo con reproche. Frede no levantó la mirada. Por un segundo recordó. ¿Cuál fue la razón por la que llegaron a esta situación? Todo había comenzado con un comentario trivial. Las doncellas que reían entre murmullos sobre el encantador joven Blair. Tan guapo, decía una, que si se casaba con él decía otra. Frede Trewis caminó hacia ellas y le preguntó si lo conocían al joven Blair. Las jóvenes se sobresaltaron. Una de ellas, enrojecida como una manzana envenenada, respondió: sí, mi señor, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué les encargó?
preguntó Frede sin rodeos. La doncella bajó la mirada, claramente nerviosa ante la presencia de alguien tan importante y súper guapo. Pero ¿cómo negarle algo a Frede Trewis cuando estaba cerca? Le pidió un favor a su señora, la duquesa Travis. Frede arqueó una ceja. ¿Qué favor? La muchacha lo dijo con mucha naturalidad. Nos pidió que compráramos algo. ¿Qué cosa? Aceite. ¿Qué tipo de aceite? De cacahuate. El mundo se detuvo en un instante. ¿Está segura? La doncella asintió. Yo mismo lo compré. Frede sintió que la sangre se le helaba. El mismo aceite de cacahuate, el mismo que casi mata a Ayla el día del picnic. Y lo peor, que no sabían que llevaban el veneno envuelto en una botella. Duquesa Travis, la voz de Frede retumbó con frialdad. ¿Fue usted quien le dio a Gimble el aceite de cacahuate? La mujer palideció. ¿Sabía que ese aceite casi mata a la señora Trewis?, dijo el emperador. Yo estaba desconcertada, pero Frede no se inmutó. Si Ayla hubiera muerto, usted sería cómplice de asesinato. ¿Asesinato? No, yo nunca quise decir eso, Su Majestad. Elija sus palabras con cuidado, duquesa. La voz del príncipe heredero cortó el aire como un cuchillo. Actualmente está involucrada en un caso de intento de asesinato. La mujer tembló. Los ojos se le llenaron de lágrimas. En verdad estaba aterrorizada. Fue por envidia. Ayla me robó al señor Trewis. Ayudé a Gimble porque él me prometió que si lo hacía, ellos se separarían. En eso, el joven Blair la miró con una furia, pero también con sorpresa. ¿Matando a Ayla?, interrogó el príncipe con el ceño fruncido. No era eso. Nadie pensó que realmente ella consumiría ese aceite. ¿Y aún así participó en el crimen, duquesa Travis?, concluyó el príncipe. Pero el joven Blair no se quedó callado. Tenía que salvarse como fuera. Nadie creyó que ella se lo comería, gritó con desesperación. ¿Y entonces? Frede Trewis dio un paso al frente. La sala entera contuvo el aliento. Con gesto calculado, metió la mano en su bolsillo y sacó un pañuelo con un polvo oscuro. También encontramos esto, Su Majestad. ¿Eso es?, preguntó el emperador. Pólvora. ¿Pólvora? Sí, durante la estampida en las tierras de los Trewis, huyeron del bosque como si escaparan del infierno. Y ahora sabemos por qué. El padre de Ayla se llevó una mano a la boca. El juicio ya no era un juicio, era un derrumbe. Y el padre de Ayla se tambaleó. Cada nueva pieza de verdad lo golpeaba más y más fuerte que la anterior. Y también estuvo detrás de la caída de Ayla del caballo. No fue una acusación, no fue una suposición, fue una sentencia. Blair se volvió hacia él y empezó a gritar. Eso no es verdad, ni siquiera estaba en la capital ese día, estaba con Su Majestad. El padre de Ayla no podía creer lo que estaba escuchando. Le temblaban las manos, la vista se le nublaba, el corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir por el pecho. Una más, otra revelación más y caería redondito al suelo. Le daba el soponcio a este pobre hombre. No puede ser, esto ya es demasiado. Entonces Frede habló, con esa calma que predece al caos. Nos tomó un tiempo localizarlo, y en eso se abren las puertas del salón. Se abrieron con un chirrido, todos voltearon, un hombre entró. La luz que se filtraba por los ventanales apenas alcanzaba a iluminar el rostro. ¿Lo recuerda? Jime respondió. Este hombre trabajó en la mansión Page, se encargaba de los establos. Hasta hace poco trabajaba en nuestra finca, continuó Frede, con la precisión de quien desarma una trampa. Y antes de eso, en la mansión Trewis. Se mudó justo después del incidente con el caballo y comenzó a trabajar en Trewis, justo antes de que Ayla y yo visitáramos allá. Casi como si la siguiera a donde fuera. Encontramos pólvora en la escena, justo en el hábitat de los alces. Alguien usó un explosivo para provocar la estampida y enviarlos directamente hacia nosotros. Revisamos los registros de los compradores y ahí estaba su nombre. El padre de Ayla dijo abrumado, pero nosotros interrogamos a todo el personal después del primer incidente. ¿Por qué no lo atrapamos entonces? Jime dijo con voz firme. Cambió su nombre. El señor Trewis me pidió que investigara el incidente una vez más.
Y entonces lo descubrí. Alguien había ocultado su identidad. Es por eso que nos llevó tanto tiempo localizarlo. Billy Grant. Ese es su nombre actual. Originalmente fue empleado bajo las órdenes del marqués. Y más grave aún, fue la mano derecha de Jim Blair. El padre de Ayla temblaba de rabia. Sus ojos estaban llenos de dolor, su voz quebrada por la traición. Jim Blair, ¿cómo pudiste hacernos esto a Ayla y a mí? Fue entonces cuando, fuera de sí, agarró la espada de Jime. El acero brilló al ser desvainado. Iba a herirlo. Estaba a punto de descargar toda su furia, de cobrarse con sangre la traición. Pero entonces Fredes se interpuso. Por favor, su gracia. Y el emperador y el príncipe heredero no dijeron una sola palabra. Jim Blair estaba perplejo. No podía moverse ni hablar. Fredes lo miró con desprecio y luego giró hacia Ayla. Sus ojos se encontraron y entonces él habló. Yo, Fredes Trewis, solicito que Jim Blair y todos los involucrados sean juzgados por el cargo de intento de asesinato contra Ayla Page, la señora de Trewis. ¿Y cómo vieron el capítulo, chicos? La verdad, a mí me encantó esto del juicio al joven Blair aventando patadas de ahogado. El rescate de Ayla, chicos, el rescate de Ayla fue lo mejor. La cara de furia que tenía Fredes sacó su lado salvaje. Ay, no, no, no. Fue de lo mejor. Y ustedes, chicos, cuéntenme cuál fue su parte favorita. Los voy a estar leyendo aquí en los comentarios. Ay, ya espero traerles la siguiente parte porque, ay, ya quiero que avance esta relación. Y darle las gracias a todos los que se han suscrito a este precioso canal y decirles que pues bienvenidos a este precioso canal porque aquí encontrarás historias de amores imposibles, engaños mortales, alianzas peligrosas y decisiones que lo cambian todo. Así que sin más, pues bienvenidos. Y así, sin más, chicos, me voy a despedir el día de hoy, pero no sin desearles, como siempre, que tengan un excelente día, tarde o noche o madrugada, si son como yo, que les gusta desvelarse leyendo o viendo estas lindas historias. Nos vemos luego, cuídense muchísimo. Bye, bye.